Hay algunos conceptos que se vertieron, conceptos que son nuevos para quienes los están recibiendo, y su tratamiento y comprensión, yo comprendo que va a ser un poco, digamos, difícil, desde el punto de vista, desde mi comprensión cabal. Pongo un ejemplo, y ya comienzo. Cuando decías de que el sujeto de derecho, el ciudadano indígena, debe tener por parte de la justicia un tratamiento igualitario, permitime disentir. Y de eso se trata la temática que intento abordar, que es muy compleja, densa, y seguramente me va a pasar como a vos, no nos va a alcanzar el tiempo. El tratamiento del ciudadano indígena debe ser diferenciado, no igualitario, y se le debe imponer, imprimir una discriminación positiva, que dé un giro de 180 grados. La discriminación positiva, que tiene que ver, digo, con la temática que intento abordar. Va a ser una intención. De la época de la colonia surge justamente con posterioridad el concepto de ciudadano, ¿sí? Y el concepto de ciudadano tiene que decir, todos somos iguales ante la ley, pero lamentablemente es una ley para la cual nosotros no somos iguales, porque hay una justicia que desconoce justamente los principios de la cosmovisión indígena. Era en ese sentido lo de iguales ante la ley. El tema es la interculturalidad, algo que la sociedad de los argentinos tiene una experiencia negativa. La relación que se ha establecido desde que el español de aquel 12 de octubre de 1492, cuando don Rodrigo de Triana, tipo 10 de la mañana, dice tierra, y comienza la globalización, se advierte que nuestro planeta era redondo, no era chato, que estaba asentado sobre una pila infinita de tortugas y elefantes, y que las aguas de los océanos fluían infinitamente al abismo sideral. Cuando comienza la globalización y Europa se lanza como un ave de rapiña sobre los otros 4 continentes a esclavizarlos y imponer su tecnología sobre grupos culturales que no tenían una tecnología más desarrollada, esclavizó miles de millones de personas en estos últimos 500 años que han pasado. Y aquí en América, yo identifico 4 momentos históricos que los llamo el descubrimiento, la conquista, la colonia y, lo que es más terrible, la república. Y también enfatizo, y hablaba hace un rato, acerca de la relación dialéctica que se estableció desde el primer momento. Un grupo dominante, imperialista, con pretensión, y lo hizo, de dominar y esclavizar, y un grupo minoritario que resistió esa dominación. La resistió. Y esa dialéctica tuvo una consecuencia. La síntesis de esa dialéctica es nuestra vitalidad. Acá estamos todavía. La construcción en los procesos sociales que de los últimos 200 años en nuestro país se orientó hacia un grupo monocultural. Acá estamos 2 grupos desaparecidos, simbólicamente. Los 24 de marzo, yo soy militante de derechos humanos. Cuando recordamos el aniversario del golpe del 76, el derrocamiento de la Isabelita, recordamos a las víctimas del terrorismo de Estado, los 30.000 desaparecidos. El informe de la CONADE habla de 12.000 y fracción, nosotros lo expresamos con un número de 30.000. Perdón. Yo expreso también como aborigen que aún en nuestra sociedad estamos 2 grupos desaparecidos simbólicamente. Los indios, esos indios como nos dicen, y los negros. Les hago una pregunta, son la mayoría salteños. ¿Ustedes consideran que acá en Salta hay negros?
Me pregunta un salteño. Digo, no me refiero a los brasileños, esos haitianos que andan vendiendo esa baratija. No hay indios, bien. Negros, esa era la pregunta. El municipio de nuestra ciudad le hizo un homenaje en vida a Dino Saluzzi, una familia de afrodescendiente, de claros rasgos afros, pero no tienen entidad los negros, porque esta es una sociedad concebida con los estereotipos que habías mencionado. Y yo le agregaría joven, un sujeto europeo de tez clara, diferente a las nuestras, ojos claros y cabellos claros. Pero nuestra sociedad es diversa y la epopeya que ha significado la sobrevivencia, la resistencia a esa práctica imperialista y de desaparición, ese es épico, épico. Ha sido una epopeya que nosotros, cuando la escuela argentina intentó erigirse como la Herodes del niño indígena, intentó descabezarlo, pero somos muy tercos y nos negamos a desaparecer y acá estamos pataleando todavía, hablando nuestros idiomas, celebrando nuestros rituales. Los guaraníes para los meses de enero, febrero y marzo celebran el arete guasu, celebran la posibilidad del acceso al alimento, la cosecha del maíz. Y les cuento, diseñan dos mascaritas, una del tigre y otra del toro. El tigre representa al Kereima, al aborigen, perdón. El toro representa al caray, al blanco, al invasor. Y pelean en serio. Y el tigre siempre le gana al toro. Acá en el campo simbólico, el indio le gana al invasor. Y aún todavía se reproduce ese triunfo. ¿Qué significa eso? A nosotros nos han conquistado militarmente, más no espiritualmente. Por eso es que los collas seguimos celebrando el Inti Raymi para el solsticio de invierno, la Pachamama para el mes de agosto, el llamado carnaval andino. Esto es una chaya del agradecimiento a la cosecha de aquellos frutos que hemos cultivado en los meses de agosto. Aún continuamos nosotros, vamos al cerro, pedimos permiso al cerro, hacemos una pacheta, es decir, una cantidad de rituales que todavía nos acompañan y han sobrevivido a la última fase del proceso ese que yo le llamo la República, por eso hace un rato enfatizaba, que está ahí celebrándose la campaña del desierto, el mayor genocidio, pero nadie dice nada. Nosotros los indios lo advertimos, con Osvaldo Bayer fundamos un movimiento, Aucalihuén, que en Mapudungun quiere decir rebelde amanecer, para sacar el monumento de roca, el mayor de la ciudad de Buenos Aires, y reemplazarlo por el monumento a la mujer indígena. Y yo siempre discuto con el Osvaldo, nuestra patria ha sido parida por el vientre de 3 mujeres, la mujer india, la mujer negra y la mujer inmigrante. De esos 3 vientres ha nacido nuestra sociedad. Y si vamos a rescatar del olvido a la mujer indígena, también a nuestra compañera que participa de ese olvido, la mujer negra, la tenemos que poner en evidencia para conocimiento del colectivo. En esos procesos sociohistóricos, en esta década, hoy en este año, nosotros recordamos el bicentenario de la Asamblea del año 13, el 31 de enero. El 25 de mayo se produjo una revolución. Consecuencia de esa revolución, la Asamblea del año 13. La jornada revolucionaria del 25 de mayo comenzó con un juramento muy poco conocido. Digo, he cambiado un poco la temática porque quería tomar algunos aspectos que ustedes han mencionado. Dice así ese juramento: por el Dios de la patria de la libertad, la igualdad y la dignidad, por el sagrado sepulcro de nuestros abuelos los incas, por las víctimas del Tupamar. José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, había sido descuartizado, asesinado el 18 de mayo de 1781, 29 años antes de la Revolución de Mayo. Tupac Katari, en la Plaza de la Paz. En el Cusco, Tupac Amaru II. Tupac Amaru, Micaela Bastida, su esposa y sus lugartenientes. Micaela Bastida y Tupac Katari son héroes nacionales de Bolivia. Y los patriotas de Mayo, que fueron educados en la Universidad de Chuquisaca y eran quechua hablantes,
Por eso Castelli celebra el primer aniversario de la Revolución en Tiahuanaco, donde el Evo recibió los poderes ancestrales, y lo celebra en el idioma andino, en el quechua, mal llamado idioma quechua, es runasimi, lo correcto, lengua del hombre. Runa es hombre, simi, lengua, es la lengua del hombre, ese es el nombre de nuestro idioma. Esos conceptos, por el Dios de la patria, de la libertad, la igualdad y la dignidad, fueron operativos, llevados a la práctica por la Asamblea del año 13, que aunque no cumplió su cometido de convocar una convención constituyente para fundar nuestro Estado, tomó medidas revolucionarias. A ver, aprobó la bandera nacional, tiene el sol incaico, 16 rayos lisos y 16 flamígeros, el sol del templo del sol del Cusco. El escudo nacional contrató a Juan de Dios Rivera, Tupac Amaru, que es quien diseñó y construyó el escudo nacional, y que tiene el Tata Inti, nuestro Padre Sol, simbolizando a la patria naciente. Y el gorro frigio no es un gorro frigio, el original era un chulito, de eso que nosotros nos ponemos ahí en el cerro, que tiene un pomponcito ahí, que ese pomponcito, que es una florcita de lana, tiene mucha presencia en nuestra indumentaria. A él esos símbolos de la Revolución Francesa no le decían nada. Ese collar es el que hizo ese símbolo nacional que representa nuestra argentinidad, de esta sociedad que se esmeró en exterminar los indios para que se vea representada en sus símbolos nacionales por estos elementos indígenas. Aprobó el himno nacional, que tenía una estrofa que decía: se remueven del Inca las tumbas y en sus huesos renace el ardor al ver renovado en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Esta estrofa ha sido asesinada por, ¿quién más? Por Roca en 1900. Y la versión que cantamos es la que él había decretado. La Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientres. Acá nacemos todos libres. Libre es la condición de aquel que tiene libertad. Libertad, dicen, que es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que le explique, pero no hay nadie que no la comprenda. Eliminó los títulos de nobleza. Acá somos todos iguales y libres. Esos conceptos de igualdad y libertad son los conceptos que conforman el primer artículo de la declaración que mencionaba ella, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, el 10 de diciembre. Todos los hombres nacen libres e iguales, que ha sido la propuesta de la Revolución de Mayo, la construcción de un espacio inclusivo, donde no hay grupos subalternos ni grupos hegemónicos dominantes, no, todos en una relación dialógica, sinérgica, armoniosa, equilibrada. Pero 30 años después, 40 años después, cuando se funda el Estado Nacional, la única mención a los indios estaba en el artículo 67, inciso 15, que dice: son atribuciones del Congreso mantener la paz en la frontera, mantener la paz con los indios y convertirlo al catolicismo. Era la única mención. Ese artículo fue reemplazado casi 150 años después por el artículo 75, inciso 17, que comienza que el Estado reconoce la preexistencia. Los colles estamos hace más de 10.000 años acá. Los guaraníes vinieron un poco más de 3.000 años de allá de la... ¡Oh! Me muero. Bien. Bueno, un poco enfatizo que la resistencia de la diversidad nativa ha producido un marco y un corpus legislativo como respuesta a esa resistencia, esa relación dialéctica que siempre está operando. Hay grupos dominantes y grupos que se resisten a ser dominados. Aún son minoritarios, pero se resisten a ser dominados. Y en esa síntesis, en esa conclusión de esa relación dialéctica, bueno, nuestra vitalidad. En esta década del Bicentenario, nuestra presidenta dice: lo más importante es que
cada vez seamos más los que pensemos que importante es el país y que la patria es el otro. El otro. ¿Quién es el otro? Ese es el que es diferente a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos ese grupo que diseñó la generación del 80, la que se asentó allá, primero en la renta de la aduana y luego en la renta de la pampa húmeda. Cuando Roca conquista la pampa húmeda, nace el patriciado nacional, la oligarquía terrateniente. Y la sociedad rural fundada por José Alfredo Martínez Dió se queda con 45 millones de hectáreas. José Alfredo Martínez Dió, bisabuelo del ministro de Economía de la última dictadura que ya murió. Y la familia Martínez Dió se queda con 2,5 millones de hectáreas de la tierra más fértil del mundo. De esa región salen las más de 100 millones de toneladas que nuestro país produce y exporta. Y esa actividad le dio la caracterización a la sociedad de los argentinos, agrícola ganadera. Chao. Y nosotros no hemos construido una burguesía que se hiciera cargo de las actividades de la industria. Toda la tuvo que hacer el Estado. YPF, el acero, Alto Horno Zapla lo construyó fabricaciones militares, YPF lo hizo también el Estado. No hemos construido una burguesía industrial como Brasil, México o Chile. ¿Por qué? Porque nuestra caracterización económica y cultural giró alrededor de esa propuesta política. Yo recuerdo que la primera composición que hice en la escuela era Tema la vaca. ¡Qué mensaje simbólico tan fuerte! ¡Tan fuerte! Y quiero mencionar el caso de la jueza Marcela Parrilli, que ha sido destituida por un escándalo que se mandó y maltrató a unas empleadas. Ustedes recuerden ese caso allá en la ciudad de Buenos Aires, que ella en un momento de su parlamento, de su expresión, dice: encima son todas morochas, acá no contratan una rubia. ¿Cuál es la lectura semiótica de esa expresión? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Está revelando la vigencia de la vitalidad de ese modelo que fue impuesto a finales del siglo XIX, del que nosotros tenemos que advertir y en esa advertencia dimensionar para poder intervenir en el reemplazo de esos paradigmas por otros que den cuenta de nuestra humanidad. Ese es el imperativo ético e histórico. Nuestra presidenta, en el año del bicentenario de la Revolución de Mayo, reemplazó el decreto de Hipólito Yrigoyen de 1917, Día de la Raza. No existen las razas en el género humano. Pregunta: ¿ustedes saben qué % del genoma compartimos en la familia de los homínidos con nuestro pariente más cercano, el chimpancé y el orangután? Un cálculo, una idea. ¿Saben qué porcentaje? 99, fracción. Menos del 1% nos separa del chimpancé. ¿Qué diferencia hay entre un kolla, un guaraní, un diaguita cachaquí, con un inglés, un nórdico, un japonés? Un poco más de melanina acá, nada más, porque estamos acá en el trópico. Y allá en el cerro el sol pega bonito, nada más. Esa construcción racial ha sido construida para justificar la dominación y después el exterminio, que es lo que pasó en nuestra sociedad. Los grupos de las pampas pámpidos luego fueron llevados a los ingenios agroazucareros que se instalaron en el noroeste de nuestro país. Y esas decenas de miles de braceros de esclavos se reimplantó la esclavitud en nuestro país a finales del siglo XIX. Llevaron Mocovipi, Gato Nocoté, del Gran Chaco Gualamba. Diaguita Cachaquí, Guaraní, Tupí, Biam, muchas culturas han sido las que levantaron y dieron nacimiento a la oligarquía terrateniente regional. Tenemos un gobierno peronista y el peronismo es el que impuso su impronta en los últimos 50 años, porque Perón es el que detuvo el GO en el 43, el ascenso de Robustiano Patrón Costa, el oligarca regional de acá, a la sazón senador por la provincia de Salta, en el Congreso de la Nación, que era la propuesta del conservadurismo para reeditar la década infame, el fraude patriótico. Yo antes, lamento el tiempo tirano, antes de despedirme quiero compartir un poema muy sencillo, pero muy elocuente, al respecto de lo que decía, hace un rato hablábamos
de tener una mirada sincera de lo que ha pasado. Y en esa sinceridad seguramente va a haber una actitud crítica para poder intervenir en el presente y construir el porvenir. Este poema se llama ¿Has pensado en la flecha?, de un compañero que ha sido vocal de los Churupí y Baclé, acá en el IPIS. Es muy sencillo, pero muy elocuente. Dice: ¿has pensado en la flecha? ¿Has visto qué alto vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así nosotros, los pueblos originarios, si queremos avanzar, nos nutrimos de la fuerza de nuestras antiguas culturas, de nuestras tradiciones, de nuestro pasado, porque no hay flecha sin arco como no hay futuro sin pasado. Gracias.